buenas tardes a aquellos que nos siguen en directo a través de las redes sociales y buenas noches para todos los demás, que sabemos que son muchos y además como tenemos multidifusión, pues pueden elegir la hora que mejor quieran. Seguimos viviendo la primavera, esta primavera que un día nos trae calor, otro día nos trae un poco más de frío, lluvia, algunos ya estamos un poco saturados de la lluvia, el pantano de la Concepción sigue desaguando porque parece ser que nuestras administraciones no tienen demasiada cabeza a la hora de prever y de aprovechar el agua tan beneficiosa y tan necesaria. Habría que hacer ese acrecimiento o recrecimiento de la presa que tantas veces se ha anunciado. Pero bueno, en Perfiles no hablamos de temas políticos, sí de temas sociales sin duda. No estoy solo, pues habitualmente me acompaña algún periodista que ayuda a conocer mejor a la persona que nos visita, que es nuestro invitado especial, y hoy iba a venir también José Manuel Bermudo, pero nunca mejor dicho, está con la pata quebrada. No es que se la haya roto, tiene un problemilla en una rodilla y está el hombre descansando para que la cosa no vaya mayor. Como seguramente nos puede estar viendo, pues un saludo, amigo Bermudo, que te recuperes pronto. Me acompaña, eso sí, Raquel Tapia, que es periodista de COPE Marbella. Raquel, bienvenida. Gracias, muchas gracias Paco por invitarme. Gracias por venir una vez más. A ti. La verdad es que es una oportunidad siempre poder hablar con tus invitados y sobre temas extensamente. Sí, además, venir a este programa es siempre una aventura, decir, ¿encontraré un aparcamiento en el polígono de la Ermita o no? Tengo que decir que todas las veces que he venido lo he encontrado a la primera y casi en el mismo sitio. Debe ser que me espera los viernes que toca venir. Bueno, tiene suerte. No diré dónde, por si acaso. Hoy, Raquel, tenemos como invitado especial a una persona pues vinculada a los medios de comunicación durante prácticamente toda su vida. Él nos dirá el número exacto de años, pero yo creo que 40 o más, en la radio pionera de Marbella, que fue primero el servicio de información sindical, después Radio Marbella, emisora sindical, posteriormente Radio Cadena Española, Radio 5, que fue con esa cabecera ya o ese indicativo de Radio Nacional de España, como esa emisora se cerró en nuestra localidad, que era una corresponsalía, pero nada más. Él es Antonio Hidalgo. Antonio, bienvenido. Buenas tardes, Paco. Gracias por venir. Bien hallado, bien hallado. Tú en la radio has hecho de todo, ¿no? Casi de todo, prácticamente. Desde el año 63 hasta el 2016. 2006. 2006. Cuando se realizó un ERE en Radio y Televisión Española, ¿no? Era un buen ERE, había que aprovecharlo. Yo creo que ha sido uno de los mejores que hizo Radio y Televisión Española, porque íbamos, pues no sé si eran 5 o 6 mil personas afectadas por ese ERE. Y a la vuelta de los años, cuando ves esa ausencia, porque no deja de ser una ausencia en la avenida Ricardo Soriano, ese gran local que ha tenido tantísimos años la imagen de la casona de Radio Nacional, y vemos pues que está el agujero ahora mismo. ¿Y qué te pasa por la mente, Antonio? Me da lástima ver cómo está ese agujero, como tú dices, porque yo creo que la casona se podía haber convertido en un buen centro cultural. Hombre, había que haberla rehabilitado, pero tenía espacio suficiente para eso y se podían haber hecho, pues yo qué sé, múltiples cosas del ayuntamiento que podía haber aprovechado el local para ese menester. Yo creo que sí. En este programa, Antonio, acostumbramos a conocer a las personas que nos visitan pues a un nivel más íntimo, más privado, más personal, digamos, lo que su trayectoria pública pues no ha dejado ver. Por ejemplo, ¿de dónde es esa persona? Tú eres marbellero. Yo soy nacido en Marbella. En Marbella, vamos, en el casco histórico de Marbella. ¿De familia de tradición marbellera? De familia de tradición marbellera y de tradición militar. Mi familia es toda militar, mi abuelo, mis tíos, en fin, son militares. Por eso que tú pasaste una temporada también en San Fernando. En San Fernando de Cádiz. Y paradojas de la vida, pues mi hija hoy vive allí. Vive en Cádiz capital, tiene su carrera hecha, su máster en condiciones y su empresa y trabajando. Vamos. No me digas que tiene un máster. Sí, hombre, Laura tiene un máster, sí. Nos costó un dinero. ¿Tú tienes un máster, Raquel? Yo no tengo un máster, pero me dan ganas ya de hacerme con uno. No digo de hacer uno, sino de hacerme con uno. Sí, sí. El otro día precisamente estuvimos viendo la foto de entrega del máster, unas fotos magníficas, y a mí me impresionó sobremanera el rector de la UCA, de la Universidad de Cádiz, que hizo un discurso, un chaval muy joven, hizo un discurso magnífico, muy comedido, muy centrado,
y utilizando el verbo de una manera que digo, parece mentira que haya personas tan bien preparadas. Muy bien. Eso es curioso cuando escuchamos hablar a personas de distintas, bueno, en este caso a lo mejor a un rector de universidad o a un presidente de alguna institución. Hemos visto quienes os dedicáis o lleváis mucho tiempo en los medios de comunicación, esa evolución o involución del lenguaje, en el uso del lenguaje. Como hemos terminado hablando de determinadas maneras donde le damos muchas veces tres patadas, incluso los mismos periodistas hoy en día, ¿no? Es curioso. Yo recuerdo que en el Instituto de Radio Televisión Española se hacían distintos cursos para locutores, cámaras, técnicos de sonido, y había uno que se llamaba impostación de voz. Y era fantástico, creo que lo daba Rodríguez, me parece. José Manuel Rodríguez, que es un estupendo amigo que tenemos aquí, que tiene un apartamento en Marbella y que viene de vez en cuando de vacaciones. Y lo que hacíamos nosotros con los chavales que venían de práctica en verano era hacerle una grabación el primer día que venían y otra grabación el último día. Y no tenía absolutamente nada que ver porque no es que no supieran leer, no sabían ni pararse en los puntos ni respirar en las comas, eso no se lo habían enseñado en la universidad. Hombre, hoy también sorprende mucho y es gratificante cuando uno, sería el caso del rector de Cádiz que tú acabas de mencionar. A mí me impresionó. Da un discurso y lo da en perfecto castellano. Sí, sí, claro. sí. Porque claro, un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Toda la vida en España hemos hecho una colecta o una recolecta. Cuando hemos tenido que pagar algo, no hemos tenido dinero, hemos hecho una colecta entre los amigos. Ahora eso se llama crowdfunding o algo parecido. Sí, es verdad. Bueno, ¿y por qué no es una colecta? Si es verdad, lo mismo y tenemos la palabra castiza y bonita. Por eso que cuando alguien utiliza bien el castellano, pues resulta gratificante. Sí, han metido en el lenguaje una serie de anglicismos que bueno. Hablando de formación, ¿a qué después fuiste? Pues yo estuve en la escuela de don José Rivera Trujillo, aquí en Marbella. Que sabía francés, inglés y esperanto. Claro, y sí, y cuando él se jubiló yo me encontraba con él por la calle y me paraba y me decía, ¿usted es de aquí o de Marbella? Digo, no, yo soy de Marbella, don José. Digo, no, que pensaba que era usted de aquí. Una cosa que él tenía, bueno. Pero recuerdo perfectamente con mucho cariño a don José. Y su hijo Pepe Carlos, que también daba clase de francés en la mañana en la misma escuela. Sí, después fue maestro también. Fue maestro, efectivamente, sí. Y Antonio, esa Marbella que es la Marbella de finales de los años 40, ¿no? Estamos hablando de la Marbella del 51-52. ¿Cómo era esa Marbella que bueno, la gente, sobre todo los que llevan viviendo en Marbella, pues ya la etapa de las últimas décadas, de la última década, pues no se pueden hacer mucha idea de cómo era esta pequeña ciudad, ¿no? Una ciudad de unos 100.000 habitantes, aproximadamente. La carretera de 2 carriles, el bar La Jaula, que estaba donde estaba, en su sitio, que era la parada de automóviles Portillo, pero aquellos automóviles Portillo vetustos y que bueno, pero bueno, los Portillos paraban dirección Algeciras, dirección Málaga, y si una persona quería ir a Cádiz tenía que hacer transporte en Algeciras, y ya cogía otra compañía que era el Transportes Generales Commerce. Sí, los Commerce que siguen funcionando. Siguen funcionando, los Commerce siguen funcionando, eso es. Y poco más, que yo recuerde, lo que pasa es que hay muchas cosas que se me han olvidado, evidentemente, pero la avenida estaba de aquella manera, no como está hoy, y la Alameda era el piso de la Alameda, creo recordarlo, primero terriz y luego de cemento. Y había jardines también en esa zona. Había jardines, sí. ¿Y cuál era la forma de diversión que tenéis los niños en aquella Marbella? Pues jugar a las pandillas. Estaba la pandilla de Pepe Carlos, la pandilla del Sheriff, la pandilla de no sé quién. ¿Y había enfrentamientos a veces? Había enfrentamientos con las pandillas. Imagínate tú. Y los niños jugaban en la calle, cosa que hoy en día ya es impensable. Nosotros jugábamos en la calle. Sí, sí. Hasta
hasta la adolescencia, hasta los 14 o 15 años. Jugábamos en las calles. Bueno, y siendo tú de familia de militares, ¿a ti se te encauzó de alguna forma que fueses por la carrera militar? No, para nada. En mi familia siempre ha habido una absoluta libertad de criterio. A lo mejor, pues, en un momento dado, en una reunión familiar, se ha dicho la posibilidad de hacer tal o cual cosa, pero nunca obligar a algún miembro de la familia que haga esto o aquello. Por ejemplo, nosotros, en el caso de nuestra hija, ella eligió lo que quería hacer. Ella estaba muy vinculada con la naturaleza y estaba sujeta a National Geographic, y en un momento dado dijo: no, yo lo que quiero hacer es ciencia del mar. Vamos bien. ¿Dónde hay que ir? Pues estuvo en Barcelona un año en una universidad privada que no sirvió absolutamente para nada, y una vez que hubo plaza en Cádiz, que ya tenía nota bastante, pues entró en Cádiz y ya se quedó ahí. ¿Y cómo nació tu vocación periodística? Porque parece alejado de esa tradición militar, ¿no? Yo no soy periodista, yo nunca fui periodista, yo era técnico de sonido. Y yo estaba con Antonio Borrego en los equipos de alta abajo, en mantenimiento de equipos, reparando aparatos de radio, cosas de estas. Y un día bajó Juan Carlos Reina porque necesitaba un técnico. Se había marchado, no me acuerdo quién ahora mismo. Y entonces yo le dije, yo me voy. Y lo que hacía era que alternaba el ser técnico de sonido con la parte técnica de alta frecuencia. Pero bueno, es cierto que tú tuviste una etapa bastante larga, que hiciste locución también. Sí, pero eso fue ya posterior al servicio militar, a partir de los 70. Tú hiciste, por ejemplo, Radio Club. Sí. Y posteriormente un programa nocturno de referencia en aquella época. El nocturno Costa del Sol. En los años 80. Eso es, desde el 80 hasta el 84. Nocturno Costa del Sol. Eso es. Para la gente de la noche, los taxistas. Un programa que se iniciaba a las 9 de la noche y terminaba a las 3 de la madrugada. Madre mía. ¿Y te dio más satisfacción que la parte técnica, muchísima, Antonio? Muchísima, porque primero que no había tantas emisoras como hoy. O sea, las frecuencias estaban más vacías y era un programa que tenían bastante predicamento porque venían taxistas que colaboraban, radioaficionados, bueno, muchísima gente. Y luego, claro, estaba dividido en secciones. ¿Y de esas secciones cuál recuerdas tú que tuviera más movimiento? ¿Cuál había una dedicada a Andalucía, al Andaluz, que se iniciaba con un canto desde el minarete de una mezquita, y ella pues empezábamos con un capítulo dedicado a un periodo de Al-Ándalus. Es que la radio en la noche tiene algo distinto. Los que son noctámbulos y escuchan la radio de noche o por motivos de trabajo siempre cuentan que sí, que es un horario como mágico para los profesionales y para quien la escucha. Hay como una conexión especial con esos programas, sobre todo hace más años, cuando en Marbella pues a lo mejor efectivamente había muy poquitas emisoras y todo era como mucho más cercano. Hablas con más intimidad. Sí. Y el oyente se acerca más. Sí. Es un oyente más cercano, sobre todo a partir de la 1 o las 2 de la madrugada. Cuando ya han terminado los deportivos. Sí. Había varias secciones, lo que pasa es que ya no me acuerdo de cómo iba el programa. Sí estuve mirando hace un par de días, que además me encontré con ella, la sintonía de entrada, que era de los grupos Water Report, y la sintonía de salida, que era de Evangelis. Por ejemplo, tú tratabas mucho, tenías una sección de los temas paranormales, claro, los temas de ovnis, donde entrevistabas a los primeros espadas de aquel momento. Claro, de hecho yo recuerdo que se le hizo la entrevista a Juanjo Benítez, cuando sacó su primer caballo de Troya. Él estaba me parece que en el periódico todavía trabajando, arriba en el norte, y estuvimos un rato de charla. Creo que todavía conservo la cinta, el cassette. Lo conservo, creo. En ese programa, entre las anécdotas que hay de ese programa, Antonio, te voy a recordar una, a ver si te acuerdas. Cuando en un mes de agosto, una noche de un mes de agosto, te llamó un niño pidiéndote un villancico.
Ah, no recuerdo yo eso, Paco. Sí, el niño te llamó que quería un villancico y tú decías que no podías poner, el niño te insistió, que su madre se le había muerto y que el villancico lo recordaba, que estaba muy solo, muy nostálgico, y le pusiste el villancico esa noche. Lo que pasa es que 14 o 15 años después se descubrió que el niño era un falso niño y era una broma que te habían gastado. Pues pero te lo tomaste tan en serio que no se atrevieron a descubrirte la broma. Bueno. Cosas de la radio. En la radio puede pasar de todo, está claro, claro, de la radio. A mí no me costaba ningún trabajo porque era el tiempo de ir a la discoteca que estaba justamente al lado y sabíamos dónde estaban todos los discos. Antonio, este programa que yo he citado anteriormente, Radio Club, ese era un programa donde no solamente había un contacto con el oyente, porque el oyente escribía una carta de puño y letra pidiendo una canción, dedicaban discos y todo este asunto, sino que eso era una familia, donde muchas veces los que realizaban este programa, tú estuviste mucho tiempo también con Salvador de la Peña, algunos de estos oyentes tenían un problema e intentabais solucionarlo y lo solucionabais. Sí, lo que ocurre es que el programa lo inició María Elvira, se hacía por la mañana y luego pasó a la tarde, cuando yo lo retomé en el 70 y pasó a la tarde, pero el programa en sus inicios se hacía en la mañana, formaba parte de la programación de la mañana. ¿A las 12 de la mañana? A las 12, quiero recordar, sí, porque antes era una hora para la de casa y luego era el Club de Oyentes, el Radio Club. Que además era algo usual en la radio de la época. Había el Club de Oyentes de Radio Algeciras, ya el Club de Oyentes de Radio Juventud de Málaga, que era muy potente, que además era, fíjate si era tan potente, que hacían excursiones a muchísimos sitios con autocares y todo, bueno, y luego nosotros eso lo copiamos posteriormente. Hacíamos excursiones también a muchísimos sitios, a Granada, a Cádiz, a Córdoba, bueno, a muchos sitios. La verdad es que ya las radios, las formas de trabajar en radio se han estandarizado mucho. Con el tema de las tecnologías pues también se ha simplificado muchos procesos, porque antes me imagino que lo de buscar el disco, el producir un programa, lo de las llamadas telefónicas, no todo el mundo tenía teléfono, ahora tenemos un teléfono móvil, WhatsApp, podemos interactuar con el periodista, con el locutor de mil maneras, pero antes era todo mucho más artesanal y tenía todo otra forma de medirse y de hacer las cosas, ¿no? Y además con un poder de creación y de síntesis que claro. Se ha perdido. Por ejemplo, en esta emisora sindical había un programa que se llamaba 82 37 38. Ese era el teléfono de la radio. Qué manera más fácil de acordarse del programa y del número telefónico, y la gente llamaba. Claro. Que su mujer, María Rosa Salas, que vendrá otro día por aquí, ella ya me lo ha prometido, va a venir un día por aquí a contar también sus experiencias, era quien generalmente hacía ese programa. Al fin y al cabo, Radio Nacional de España forma parte de la historia de Marbella, porque mucha gente efectivamente dedicaba las canciones a sus hijos, a sus padres, sus historias, la ayuda que necesitaba, todo de alguna manera se canalizaba a través de vuestro micrófono, ¿no? Claro, tienes que irte no a la Marbella de los 10.000, pero sí a la Marbella de los 18 o 20.000, que lógicamente la emisora era el único, digamos, contacto que había de una forma familiar, porque te enterabas de quién se había muerto. De todo. Había el hombre que regentaba la funeraria, Machuca, iba casi todos los días y entonces nos dejaba las notas o la nota de quién había fallecido y cuándo se iba a enterrar. Eso se daba porque además los familiares muchas veces querían que la nota se viera 2 o 3 veces a lo largo del día. Pagaban como si fuese una dedicatoria de discos dedicados, pero todo el mundo se enteraba que don fulanito pues se había muerto y que el entierro era a tal hora, en la encarnación no sé cuánto, en fin, todo eso. De modo que ese nexo de unión entre la emisora y la ciudad era estupendo, era muy claro, bien. Además había una diferencia fundamental con la radio actual. Entonces la radio local tenía una repercusión muy grande. Hoy día las cadenas radiofónicas no creen en la radio local y dejan ventanas de radio local. Sí, os pasa a vosotros en la COPE, pasa en la SER, pasa en todas las emisoras. Y bueno, el propio Radio Nacional de España finiquitó totalmente la programación local y terminó por incluso cerrar la emisora ante la pasividad de nuestros políticos. Efectivamente, y es que no quiero hablar de este tema
ya forma parte de la historia y la historia hay que recordarla para que no se vuelvan a cometer las mismas tropelías, los mismos errores, porque se corre el riesgo, si no se conoce la historia, de repetirla. Claro, sin embargo, cuando vas por esos pueblos, solo muchos fines de semana y a muchos sitios, he quedado con una familia y a comer a un sitio, a una venta de por ahí, y salen las emisoras locales. La emisora de Cártama, la emisora de Benalauría, la emisora de no sé quién. O sea, digo, estas son las emisoras locales que había antiguamente y que, claro, es una emisora para un pueblo de 8 o 10.000 habitantes o 7.000 o 5.000. Que siguen cumpliendo además esa función que cumpliste vosotros en su momento, todavía sigue ejerciendo esa función. La radio como vertebradora de territorios, sí, vertebradora de ciudades, porque indudablemente Radio Marbella, emisora sindical, era un órgano fundamental en Marbella. Aquí no se daba un paso en la ciudad sin contar con esa radio, era fundamental. Luego había, que yo recuerdo, una línea permanente con la Encarnación para retransmitir la misa. Esa línea estuvo permanentemente puesta. Y cuando había ferias y había, ya posteriormente, las ferias se retransmitían, las ferias de muestras también se retransmitían, teníamos un stand, o sea que formaba parte, digamos, la emisora del conjunto de toda la ciudad, y la gente pues la seguía, evidentemente, sobre todo a la hora de los informativos. El informativo lo hacía Juan Carlos Reina, con María Elvira, pero Juan Carlos era una persona, yo he tenido el privilegio de trabajar con él muchos años, y empezaba a escribir y empezaba a parir ideas, digo, es imposible, era un Olivetti que él tenía, una pluma 22, sí. Y yo no he visto forma humana de sacar un programa y otro, y el pregón, y el marcador, y el cita con los luceros, y el no sé cuánto. O sea, es que pocos profesionales he conocido yo que trabajen como él trabajaba. Bueno, y todavía pues hay bastantes personas en Marbella, incluido yo, en los medios de comunicación que tuvieron en algún momento el magisterio de Juan Carlos Reina y la oportunidad de empezar a hacer radio gracias a Juan Carlos. Yo conservo una grabación que tuve con él en la cafetería Marbella hace ya algunos años, porque yo no tenía datos de cómo se inicia la emisora, y entonces en esa conversación él me lo explica. Me dice quiénes intervienen, por orden de quién, la orden viene de Madrid, y ya intervienen una serie de señores que hay que pedir un dinero, un crédito de 30.000 pesetas del año 58. Imagínate, una fortuna. Y con aquello pues se pone en marcha todo el equipo. El primer equipo que lo hizo don Cesario, que era un profesor del instituto. Eso es, y estuvo el 58 hasta el 60. Y ya en el 60 se le encarga a la Casa Agris el primer equipo en onda media, un equipo ya enorme. Bueno, tenía 4 cuerpos, y la antena que se puso en el patio de la emisora, en la azotea, era una Marconi en la invertida, y luego ya aquello se quitó de allí y se pasó al llano de la Pólvora, y se montó una torre, me parece que tenía 40 o 50 metros, ya empezó aquello ya era otra cosa. Bueno, ahora podemos retomar el tema de la radio dentro de un ratito, pero también hoy te ha traído aquí una iniciativa tuya, una iniciativa de un grupo de personas bajo tu impulso, que es la Asociación Cultural Club Foro 7. Club Foro 7, este es. ¿Cuándo se crea el Club Foro 7? El Club Foro 7, primero se crea la librería Excalibur Libros, en la muralla del castillo, en el año 91. Y una vez que aquello está en marcha, pues empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer una asociación cultural para que viniese a Marbella los mejores librepensadores de aquel momento. Eso se lleva a cabo, pues empezamos a gestionar aquello, empezamos con todo el papeleo y se pone en marcha en abril del 96, de 1996. O sea que estamos de cumpleaños. Mañana cumplimos 22 años. ¿Cuál fue el germen? ¿Por qué escogisteis esa línea de trabajo de
identificaros con esta parte de la cultura de personas librepensadores, más vinculado quizás a esos temas que no son tan de primera plana de noticias, tan de actualidad rigurosa, y van un poco por los temas tangenciales de la sociedad, que muchas veces no son quizás los que miramos, pero que en el fondo sí que nos interesan, porque a la vista está que después de 22 años quiere decir que algo tuvo el agua cuando la bendijeron, ¿no? Claro, es que cuando mucha gente dice que a mí esas cosas, porque le llaman esas cosas, es verdad. Esas cosas. Nosotros, cuando formamos el Club Foro 7, sabíamos que teníamos que traer a Marbella gente de primera magnitud. Lo primero que hicimos Rosa Salas y yo fue irnos a Madrid y hablar con Francisco de Oleza. A la sazón era el que llevaba el programa La Tabla Redonda. Y a continuación de hablar con él, hablamos con Javier Sierra, que entonces era el director de la revista Más Allá. Hablamos con ellos y le explicamos cuál era el proyecto. Y nos dijeron, sin más paliativos, podéis contar con nosotros. De hecho, la primera conferencia de foro la hace Félix y Gracia en el año 96 y la segunda la hace Paco de Oleza. Fueron buenos padrinos, desde luego. Bueno, Javier Sierra, de hecho... El 27 de abril viene Félix Gracia con una cosa que se llama El Hombre Nuevo. Y el 31 de mayo Francisco de Oleza con El Fin de los Tiempos. Luego vino la mujer de Paco de Oleza, Sibila Pironti, para hablar del chamanismo de Carlos Castaneda. José María Doria con la Revolución de la Conciencia posteriori. En agosto viene Juan José Benítez y Julio Marbizón para hablar de la Sábana Santa. Es decir, hay que traer primero espadas. Si no, el foro no tiene sentido. El foro se convierte en una charla de café. Eso no es lo que queremos nosotros. ¿Qué hizo Rosa? Pues Rosa lo que hizo fue hablar con la dueña del Hotel El Fuerte, con Isabel García, que tenía muchísima amistad porque ella iba mucho a la radio y tal. Y le dijo que teníamos un proyecto a ver si podíamos utilizar algún salón del hotel. Y nos dijo, sí, el Salón Sevilla. De hecho, el Salón Sevilla... Siempre ha sido vuestra sede, realmente. Siempre. Sí, sí. Hemos, a lo mejor, en algún momento dado, pues no ha sido posible porque había una convención o algo y necesitaban el salón, no pasa nada. Pero nosotros, aproximadamente en noviembre, vamos y ya concertamos el Salón Sevilla para el año siguiente. Damos fechas, en fin, estas fechas son las que queremos, y nos ha ido estupendamente. Porque queríamos, primero el hotel está enclavado en el centro de la Bella, es un 4, pero es un 5 estrellas, que es una categoría estupenda. El salón es magnífico porque se oye la sonoridad del salón es muy buena. Y luego porque la gente que viene al foro, hombre, pues ven que hay una categoría. Y esas cosas empezaron a interesar, porque sí que empezó a abrirse, sí que hubo quórum al final. Mira, hablamos de las claves de la curación, sí que, bueno, vino Enrique de Vicente, César Rodríguez Maciote, se habló de la Atlántida, se habló de mística y ciencia con Enrique Mirén Magdalena, se habló con Javier Sierra de los ovnis hacia el fin del secreto militar, Enrique Vila, que era un doctor que trabajaba en el hospital el Virgen de la Macarena de Sevilla. Bueno, este hombre estuvo recopilando durante un montón de años las experiencias cercanas a la muerte de personas que se marchaban y él quería estar a su lado. Una serie de cosas que aparentemente parecen esas cosas, pero no son esas cosas. Están muy presentes. Y todos los que han venido al foro tienen un currículum magnífico, un currículum de muchísima categoría, porque si no, como he dicho anteriormente, el foro no tenía sentido. Bueno, el nacimiento, el origen estuvo asociado también a otra iniciativa cultural tuya y de tu mujer, que es la librería Excalibur. Fue la librería Excalibur, que nació en la calle Trinidad, cuando existían las viviendas adosadas a la muralla. Eso es. Y bueno, esa librería después se trasladó a la Avenida del Mar y allí sigue, aunque ya no está. Nosotros no la regentamos porque estábamos muy cansados. Hemos estado pues 25 años con la librería, más luego los montón de años en la radio. Digo, vamos a parar, porque tienes en un momento de tu vida, tienes que pararte.
no, o sea, aunque el cuerpo te responda, debes pararte y mirar un poco alrededor y ver qué está pasando, qué panorama tenemos. Y en base a eso, pues decir, tengo tanta edad, ¿cuántos años me quedan de vida? O creo que me quedan de vida. Tanto, la pregunta clave es, ¿cómo quiero vivir esos años? Esto, sobre todo estos temas y sobre todo este tipo de preguntas, yo creo que no nos las llegamos a plantear o muy pocas veces, y si nos la planteamos nos da como un poco de repelús y pasamos de largo rápidamente a otros temas más del día a día, más cotidianos. Pero Antonio, como Antonio va a tener la herencia materna, su madre tiene 90 y ¿cuánto? 93 años tiene. Y ahí está, dando guerra en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que Antonio la va a heredar y va a superar, o sea que quede mucho bueno, por delante, mucho Foro 7 por delante. Mañana, ¿qué se va a hacer de especial para conmemorar este 22 aniversario? Pues mañana, verás, voy a leer esto porque yo estoy un poco apartado de la cosa. Y las notas que me han dado es que viene una señora que es María del Carmen Verdejo, el otro día salió en Canal Sur. Es especialista en psicología clínica y máster en psicología clínica y de la salud. Y va a hablar de una cosa que se llama mindfulness, para vivir plenamente. Está muy de moda. El mindfulness es estar presente, es darse cuenta, con mayúscula. Y en un momento dado, pues, decir, espérate un momentito, que voy a descansar. Y ponerte en meditación unos 5 o 6 minutos. De hecho, creo que esa técnica la están llevando a cabo, me parece que en el Ayuntamiento de Málaga. Escuché ayer o antes de ayer. Sí, eso se aplica ahora en muchas empresas, en muchos lugares. Eso es, para que los empleados no estén tan estresados. Bueno, en algún colegio doy fe que tienen este ratito de mindfulness con los chavales, sobre todo a partir de quinto, de sexto, de los 10, 11 años. En institutos también, habría que averiguar cuál sería la traducción. Porque si no estamos en lo mismo... Sentirse bien la mente, ¿no? El mindfulness debe ser algo así aproximado, que la mente se sienta bien, ese estar presente, que la mente tenga conciencia de sí mismo. Creo yo que irán por ahí. De cualquier forma, hay muchísimas técnicas orientales que te ayudan a esto. Puede ser el tai chi, puede ser el yoga, puede ser el qigong, o sea, muchísimas. Y, hombre, muchísimos miembros del Club Foro 7, incluso yo mismo, luego hemos tenido ocasión de hablar con la gente que ha venido a Foro y cenando, tomando una copa, cuando ya la gente no está, nos dan una serie de técnicas que podemos aplicar. Antonio, para Foro ha tenido mucha importancia el contar con la amistad y la colaboración de Javier Sierra. Javier Sierra es un puntal importantísimo. El introductor y ha abierto muchas puertas de personas que vienen, porque hay que decir que Foro 7 económicamente tiene un presupuesto muy escaso, que no hay ninguna subvención ni colaboración de ningún tipo de instituciones, para nada. Son exclusivamente los socios, y que muchas de estas personas vienen por un caché mínimo. Estoy recordando el caso de Bernabé Tierno, claro, que tenía un caché, una tarifa altísima, y al final vino casi gratis a Foro 7. Gratis, porque los propios conferenciantes que vienen, nosotros los tratamos muy bien, y algunos de ellos quedan como amigos. De hecho, ha habido algunos que han celebrado incluso los cumpleaños de sus hijos aquí en Marbella. Nos han llamado y dicen, Hidalgo, a ver si me puede buscar por ahí un hotel, que quiero estar contigo un par de días y vamos a celebrar un cumpleaños y tal, en fin. Y casi todos, vamos, es rarísimo el que no queda como un buen amigo del Club Foro 7. Entre el público que tenéis, variopinto, gente de todas las edades, extranjeros que se han acercado a vosotros, que os han conocido. De lo más heterogéneo. Tú puedes encontrar a lo mejor una persona que pasea para que le dé el viento en la cabeza y olvidarse de problemas, como otra persona que practica yoga o practica alguna disciplina oriental. Pero lo que sí está claro es que una inquietud hay que tener. Cuando te acercas a Foro 7, a Club Foro 7, es porque tienes una inquietud de saber un poquito más de lo que tenemos en el día a día, ¿no? Los temas históricos también han tenido cabida en el Club Foro 7. Hemos hablado de templarios, hemos hablado de catedrales, hemos hablado de muchísimas cosas. Sí, Juan Eslava Galán ha estado también. Juan Eslava Galán también, claro. Hemos hablado de sectas, que había me imagino que todavía estará Pepe Rodríguez, que cuando todas las sectas tenían aquella eclosión en España,
pues vamos a traer el que nos hable Pepe de la sexta. Fue una conferencia muy interesante. Bueno, alguien que quiera hacerse socio de Foro 7. El Foro 7 tiene su página web, que es www.clubforo7.es, que está en Facebook también, y el que quiera hacerse socio puede hacerlo a través de la web, rellena un formulario que hay, lo envía y ya está. Fíjate que muchas veces hemos hablado, o alguna vez hemos hablado, de que Marbella es una sociedad muy heterogénea, que cuesta mucho quizás que nos movamos hacia un objetivo concreto, cuesta mucho a lo mejor que demos un paso adelante, pero me sorprende porque a lo largo de todos los años he visto cómo hay tal cantidad de asociaciones culturales tan diversas. O sea, la diversidad cultural que hay en Marbella de asociaciones de todo tipo, de plataformas, no sé si en otras ciudades de características similares, 150, 160.000 habitantes, hay tanta vida o tantas iniciativas privadas que al final eso van desembocando en conferencias, charlas, exposiciones y que van creando al final una estructura, una red cultural interesantísima, sí, y quizás muy desconocida para la gente que nos ve desde fuera, pero muy viva para quienes lo vemos desde dentro, ¿no? Sí, incluso para la persona que tiene, como tú decías anteriormente, inquietudes y conocer cosas que generalmente no se dan en una sociedad normal, sino a ver si puedo interesarme o alguien me puede hablar sobre parapsicología o sobre cosas de este tipo, pues se acercan al foro, que de hecho han venido también gente muy buena para hablar de estos temas. Pues claro, alguien puede pensar, bueno, no tratan más que temas de parapsicología, no, se trata, como tú has dicho, de historia. Hemos tenido al poeta Javier Lostalé, por ejemplo, a Antonio Gómez Yebra, también nos dio una conferencia, o sea que es una temática muy variada la que Foro 7 desarrolla a lo largo del año. Y también de vez en cuando se hace algún viaje, ¿no? De vez en cuando hacemos viajes culturales muy interesantes. Hemos estado en Antequera, hemos estado en Córdoba, en Cádiz, en Málaga de noche. Nos acompañaba siempre un conferenciante muy amigo nuestro, que es, ¿cómo se llama este hombre? José Manuel Frías. Y él servía de guía. Es un hombre que se conoce todas las historias y todas las leyendas de todos los pueblos de Andalucía. Es una cosa increíble. Y nos ha acompañado en estas excursiones y la gente ha salido muy contenta. Y ahora tenemos prevista una para el mes que viene, a ver si podemos hacer Baelo Claudia y Tarifa, las dos. Bueno, una persona que es socio de Foro 7 tiene la posibilidad de llevar a invitados, ¿no? Dos invitados por cada conferencia. Sí. Y además alguien que sea la primera vez que va a Foro 7 también se le invita a que asista sin ser socio a una conferencia para que pueda ver. Y cuando él vea la conferencia, hombre, a lo mejor no es la que a él o a ella le gustaría ver, sino que sería otro tipo, pero por lo menos ve dónde se da, tipo de gente que hay y luego ya decide si se hace socio o no. Mañana Carmen Verdejo, entonces en el Hotel Sevilla, a las 8. En el Salón Sevilla. En el Salón Sevilla, pero en el Hotel Fuerte, efectivamente. A las 8:30. Y hablará sobre el mindfulness y vamos a ver, espero que sea una conferencia estupenda. Daremos una copita, que es cumpleaños. Claro. Eso es, gentileza del Hotel Fuerte. Lo que ocurre es que, como tú has dicho, en Marbella, aunque puede parecer lo contrario, hay mucha actividad de índole cultural y social. Y justamente este sábado a las 8 de la tarde hay varias cosas que coinciden. Ocurre casi siempre. Los viernes a las 8, a las 9 se concentra casi todo. Es muy difícil poder tener, como Fray Martín de Porres, el don de la bilocación, ¿no? Y estar en varios sitios a la vez. Pero bueno, está muy bien que haya mucha actividad de índole cultural. Volvemos un poquito al tema de la radio, Antonio. Volvemos a la radio. Bueno, antes de la radio, el toque rosa de Revista del Corazón que tenemos aquí en este programa. ¿Tú cuándo te enamoras? Pues yo me enamoro en los 70, ¿no? Claro. Pero a ver si vamos a provocar aquí un conflicto. Sí, aproximadamente. Pues lo que pasa es que están los amores de la niñez y luego los amores. Ahí va, claro. Pero eso es fundamental porque se dice que es una situación química, que el enamoramiento es una
es una cuestión química, pero a veces esa química dura para toda la vida, ¿no? Hay veces que sí. Hoy parece que no, que la gente pues no dura tanto, pero vamos, hay veces que sí, que la cosa fluye y llega a buen término. El viaje llega a buen término. ¿Dónde fue tu boda, Antonio? La boda fue aquí, en Marbella. En la iglesia de la Encarnación. En la iglesia de la Encarnación. Nos casó a mi mujer y a mí Manuel Hidalgo. Don Manuel Hidalgo. Don Manuel Hidalgo era un tío fenómeno. Don Manuel Hidalgo era el guionista de un programa que había en la radio sindical. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Qué bueno era el tío. ¿Qué recuerdo tienes tú de ese programa? Hombre, el programa El que sabe, sabe era como un símil de Cesta y Punto que hacía Daniel Vindel. Pero El que sabe, sabe, y participaba en todos los colegios de Marbella o los institutos y se ponía a prueba el saber de los alumnos mediante un guión. Lo hacía don Manuel. Él hacía las preguntas. Exactamente. Y luego el programa lo presentaba María Elvira y Juan Carlos Reina. En el salón de actos de la Casa Sindical. En el salón de actos. O sea, aquello fue... Yo he tenido el privilegio de vivir esa radio, aquella radio. El equipo que ganaba el programa, el premio que tenía era un viaje. Eso es. Fíjense ustedes. Un viaje patrocinado por una agencia de viajes, que no recuerdo cuál era. Viajes Trujillo. Viajes Trujillo. Viajes Trujillo. Así claro. Los niños tenían doble motivación para estudiar. Sí, sería impensable hoy, ¿no? Claro. Sí. Había, por ejemplo, que otras veces tú has coincidido aquí con José Manuel Bermudo. Sí. José Manuel Bermudo formaba parte de uno de los equipos que participaban en ese programa, que su equipo se llamaba el Kurchatovio, que era un elemento químico que descubrieron en esa fecha y le pusieron el nombre provisional, después creo que se lo cambiaron, de Kurchatovio, y ellos se lo pusieron como nombre del equipo. Una cosa muy, muy curiosa. Bueno, ¿cómo das tú el salto de ser técnico de sonido a ponerte delante de un micrófono? Pues eso ocurrió cuando yo terminé el servicio militar y entonces me incorporé de nuevo a la radio y hablando con Juan Carlos vi que faltaba personal, porque no me acuerdo si se había ido, si José Luis Arran, que en paz descanse, se había marchado, no me acuerdo. Y entonces él dije, bueno, si tú te atreves a hacer locución, pues adelante. Vamos allá. Y hicimos locución. Luego escribí guiones, adapté novelas para la radio, bueno, una cosa, ¿no? Bien. Esa última faceta te la iba a preguntar justamente ahora, porque tú decidiste un buen día hacer unos cuantos seriales radiofónicos, adaptaciones radiofónicas de novelas de terror. De novelas de terror. ¿Cuántos se hicieron? ¿3? Se hicieron 3 o 2. Yo tengo en casa 2, ya digitalizados. Y escucho a la gente, bueno, y dice esto... Eso vale un dinero, vale un capital, porque hay gente que no están, ya se han marchado. Eso me interesaría a mí escucharlo, porque yo ahí tuve un papel. Bueno, tú estás en uno de ellos. Yo hice un papel haciendo de verdugo. Claro. Bueno, eso... Además, era meter en un locutorio pues 20 personas con un guión, que entonces no había ordenador, era máquina de escribir con papeles de calco, y empezar a sacar guiones. Y bueno, y la gente, y un micrófono colgando del techo, y la gente sabiendo cuándo tenía que entrar y ya se ponía en línea para hacer su papel. Eso es pura artesanía radiofónica. Eso es pura artesanía. Bueno, pero Antonio, los efectos de sonido, porque sonaban aullidos de lobos, fuego, gritos, cadenas, el látigo sobre la espalda del ajusticiado, todo eso sonaba. Yo tenía un contacto en la SER en Madrid, porque había unos aullidos de lobo que yo no conseguía tener, tenía otros, pero no eso. Y esos aullidos de lobo son los que ellos ponían en las novelas del 57 y el 58, de una colección de discos que ya desapareció. Y él me mandó una cinta abierta con los efectos de aquellos lobos. Y luego... alquilamos un día un carruaje en todo donde se ponía la feria antiguamente. Molinos de Viento. En Molinos de Viento, imagínate aquello que no hay ningún edificio. Bueno, pues alquilamos un coche de caballo una noche y el caballo tenía que llevar un collar con unos cascabeles, pero que sonaran de forma siniestra. Y entonces hicimos varios pases, al trote, al paso, y
Y al galope, un poquito de No, galope. al galope no lo hicimos, no, al trote. Y bueno, el cochero restañando el látigo en el aire para que aquello pareciera, bueno, una cosa. Era artesanía pura, había que hacerlo, porque el guión lo exigía, entre otras cosas. Claro. ¿Y tú hacías de verdugo? ¿Cuál era tu frase, Paco? No me simplemente acuerdo, solamente sé que hice de pegabas el verdugo. hachazo. Estaba en esa novela, pues claro, Juan Carlos Reina, Juan Carlos no estaba. Antonio Alfonso Salgado, Paco Santos. Estaba Alfonso Salgado, estaban los hermanos Niveiro, Niveiro. estaba Manolo Rodríguez, que ya falleció, los hermanos Niveiro también. Bueno, Manolo Rodríguez es una de las voces mejores que yo he escuchado nunca, una voz impresionante. Manolo Rodríguez era un tío extraordinario. Manolo Rodríguez le gustaba muchísimo la zarzuela. Y llegaba por la mañana a la radio y abajo en el bar le decía a Pepe que le preparase un vaso de quina San Clemente con un huevo. Se lo bebía y entonces ya empezaba a hacer voz. Empezaba a cantar arias de zarzuela y cuando él llegaba al locutorio a las 9:30 de la mañana o a las 10, bueno, aquello era impresionante. Era impresionante. Con unos micrófonos que no tenían calidad ninguna, porque eran aquellos micrófonos. Sí. Pero bueno, ¿cómo sonaba la voz de ese hombre? Bueno, Antonio, cuando te tuviste que marchar después de ser, ¿echaste después de menos la vida de la radio? no, ¿O llegó en su momento también? no, yo soy un hombre que va cerrando etapas en la vida. Por eso a mí, Paco lo sabe, a mí no me gusta venir a televisión. He venido hoy porque, bueno, él me lo ha pedido después de 13 años. Yo no salgo, no me gusta ir a la radio ni hablar, pues ya aquello se acabó. Y guardo un grato recuerdo de los momentos que he vivido. Yo no quiero decirte lo que yo siento hoy cuando escucho las distintas cadenas de emisoras de radio, pero tengo, digamos, mis propios trucos. A través de una tablet conecto con YouTube y me bajo lo que yo quiero, y entonces paso de emisora. De televisión veo 4 o 5 programas solamente, y el que me interesa lo grabo y lo veo mañana. ¿Y por qué mañana? Porque me salto la publicidad, no la quiero ver. O sea, hay algunos anuncios que me parecen totalmente deleznables, de verdad. Yo no sé cómo los anunciantes pueden pagar un dinero por estas cosas que dicen. Antonio, ¿a ti cómo se te queda el cuerpo cuando salen en los medios de comunicación noticias de alguien que ha maltratado a un perro? Por ejemplo, De alguien que ha matado a un perro. que ha maltratado, Un perro. que, Bueno, pues que ahora incluso pues está penalizado afortunadamente. Esto lo digo porque tú has tenido perros. Yo he tenido muchos perros, muchos animales. Y el año pasado me llevé un disgusto porque se nos murió una gata persa, que tenía con nosotros ya un montón de años. Y recientemente a mi hija se le ha muerto un perro, en este pasado mes de diciembre, un boxer, que no sabíamos que los boxers duraban tan poco tiempo, unos 9 o 10 años, por una cuestión genética. Pero las personas que maltratan a los animales, mi abuelo, don Francisco el contramaestre, tenía una frase para la persona que hacía el mal. Dice, bueno, muy sencillo, eso se le cuelga y se sube a lo alto de la cofa del palo mayor y se le deja allí que se seque como los pulpos, pero tú como ya no lo haces más. Hay veces, hombre, no hay que recurrir a aquello, pues eran otros tiempos, pero la persona que ejerce el mal o que hace un maltrato de un animal, de una persona, no quiero dar un calificativo, porque igual cierran hasta la emisión esta. Yo recuerdo, no sé si fue tu primera perra, se llamaba Rosetta. Rosetta, era una penca y bicenca. Aquello me la mandaron desde Mallorca, que lo venía aquello. Bueno, era una perra, una preciosidad. Y la crucé con un setter y tuvo, me parece que era 8 o 10 perros, aquello fueron una cosa. Te interesó en un tiempo la taxidermia, ¿no? Pero bueno, eso fue muy poco tiempo. Eso fue nada y menos, un mes. Nada. O sea, que no te dio tiempo de disecar ni un par. Nada, salió tan mal que Dios fuera. Y a raíz de aquello ya se acabó la cacería y se acabó todo. Los animales tienen que volar y los animales tienen que estar libres en el campo. ¿Cómo concibes esta corriente que hay ahora en pro de la sostenibilidad de las ciudades, el cuidado del medio ambiente? Ahora parece que nos estamos preocupando aparentemente mucho por la naturaleza, lo ecológico en la comida, en los híbridos, en los coches.
¿Esto es real? ¿Estamos en un momento de cambio real o es una forma un poco de progresar económicamente de otra manera? Claro, yo creo que también impulsado un poco por los medios de comunicación y por, hombre, grandes programas que hay en televisión que hablan de ecología y de sostenibilidad, pero bueno, yo creo que tanto una cosa, o sea, la sostenibilidad o la forma de actuar ante la vida, yo creo que tiene que ser la propia persona quien tome conciencia de ello. Y a raíz de ahí podemos empezar a hablar. Porque si me dicen una cosa pero luego ya actúo de otra manera, entonces no tiene sentido. Claro. Dicen, Antonio, que en los próximos, que de aquí al año 2050, a mí no me preocupa mucho ya, el 2050 no me preocupa mucho, pero bueno, para los que vivan en ese momento, dicen que alrededor del 40% de los actuales trabajos ya no existirán, porque lo harán máquinas. Qué curioso eso, ¿no? Sí. Bueno, en el año 57 había una novela en la SER, que incluso luego salieron los tebeos, que eran de Diego Valor. Y ahí se hablaba de androides, y a base, o sea, de naves espaciales, de robots y de androides que podían sustituir a las personas en un futuro. No me extraña. ¿Y cómo se podía vivir cuando tú eras joven, Antonio, y cuando yo era joven también? ¿Cómo podíamos vivir sin teléfono móvil? Y es más todavía, ¿cómo se podía vivir sin WhatsApp? Yo creo que tú le das hoy a un chaval de 5 años, 6 años, un teléfono de disco, de aquello de Telefónica, y no sabe qué va a hacer con él, no sabe cómo anda. Creo yo. Pues le meterá los dedos en el disco o descolgará el único a ver si hay línea, algo de eso. Pues no sé, nosotros vivíamos estupendamente. Antonio, ¿y tú crees que estos temas que abordáis en Club Foro 7 tienen cabida para la juventud actual? Es decir, ¿los jóvenes de ahora son capaces de interesarse por estos temas? ¿O están en otra frecuencia de onda completamente Están distinta? en otra frecuencia con los móviles y tal, pero luego hay lo que yo denomino una inmensa minoría, que incluso hay asociaciones que se dedican a la investigación. De hecho, si ves de vez en cuando el programa de Iker Jiménez, que ahora está bastante bien, trae gente muy buena, hay algunos de sus colaboradores que han estado en el foro. Y yo creo que son gente bastante solvente y que cada vez que tratan un tema es de una fiabilidad bastante grande. O sea que hay dentro de la juventud hay una serie de gente que sí están trabajando en estos temas. Bueno, en Foro 7 ha habido también conferenciantes que han venido, que han dado un testimonio de vida impresionante. Estoy acordándome ahora de esta doctora, no recuerdo el nombre, que la desahuciaron con un cáncer y ella cambió radicalmente su terapia. Odil Fernández. Odil Fernández, efectivamente, que hace poco estuvo en Marbella también presentando un libro. Y esta mujer tiene un testimonio de Odil vida Fernández, ¿no? Estuvimos después de la conferencia, la trajimos, me parece que en el año 2014 o 2013 a la Feria del Libro, que bueno, que fue una revolución. Pero hablando con Odil, ella tenía metástasis. Entonces, ella no tenía ningún punto de referencia para atacar aquello. Como Dios le dio a entender, empezó a hacer la comida para ella de una manera, a cocinarla de una manera determinada, y por lo visto aquello funcionó. Entonces, al cabo de un tiempo, habló con un amigo suyo médico a ver cómo está esto, y por lo visto la metástasis ya no estaba y el cáncer había retrocedido. Le dijo el especialista que había hecho, y ella dijo, bueno, pues estoy cocinando la comida de una manera determinada con unos cacharros determinados. Pues muy bien. Y así se acabó eliminando el cáncer. De hecho, una vez que ella no estaba, pues creo que tuvo un niño o dos más, uno más. Y en la Feria del Libro del 2014, creo que fue, ella estuvo filmando allí en el stand de Excalibur Libros y había una cola de gente para consultarle. Aquella página se convirtió en una consultoría. Ha hecho otro libro porque hace como un mes lo presentó aquí en Marbella, en el foro de FNAC,
presentó ese nuevo libro. Y por lo visto da un resultado extraordinario. O sea, ella tiene uno que se llama Mis recetas anticáncer y otro que creo que es Mis recetas de cocina anticáncer. Y por lo visto, bueno, eso funciona de una cosa mala, muy bien. Hacía referencia antes al programa de Iker Jiménez, sí, a Javier Sierra, que es colaborador de COPE, en el programa de Cristina López Listín los fines de semana, que es importante que estos divulgadores, estos investigadores o librepensadores, que puedan estar en un momento dado en canales generalistas, ya sean de radio o televisión, para que sí, que se siga fomentando el interés por estos temas, para que no se quede solo en fútbol, política y prensa del corazón, ¿no? Claro. Que haya más posibilidades de seguir abarcando el poder mirar más allá de lo que tenemos habitualmente, ¿no? Pero la persona que quiere buscar encuentra. Por ejemplo, en los años 70, Plas y Janés hizo una colección de libros que se llamaban Otros Mundos. Ahí, bueno, los escritores, ahora mismo no me puedo acordar, yo en casa que es lo que tengo, me parece que son 20 o 25 libros de aquella colección. Aquella colección creo que eran 50 o 70, y los escritores eran de primera magnitud, dando pelos y señales de qué había ocurrido en la Tierra con la humanidad que tenemos ahora, de dónde venimos, la influencia que pudo haber incluso de extraterrestres, bueno, una cosa. Y eso era en los años 70. Y luego, pues las cosas se han ido depurando más y ha habido gente, y hay gente que se especializa en un tema en concreto. Os queda todavía otros 22 años de Club Foro 7 organizando conferencias y viajes también. Bueno, ojalá Dios te oiga, que sea así, porque eso será buena señal. Será señal de que la gente ha dicho, bueno, vamos a mirar para otro lado, a ver esta gente quiénes vienen y de qué nos tienen que hablar. Y yo creo que son cosas muy interesantes. Bueno, en Foro 7 está también la suegra por antonomasia, que es la suegra de Javier Sierra. Hombre, Carmina Pérez León, claro, es la suegra de Javier, forma parte de la junta directiva y bueno, es una mujer muy viva. Muy activa, ¿no? Muy activa. Ella siempre está haciendo o está colaborando con los niños pobres, está en el Club de Leones, está, o sea, siempre haciendo muchas cosas. Le cuesta mucho trabajo porque ella es mayor, pero bueno, ella tira para adelante. Bueno, eso de mayor dirás tú. Eso se los dirá a todas. Podría decir Carmina. Tú a Carmina no le digas que es mayor. Eso, bueno. Nada, ella es muy joven y muy activa. Y muy inquieta. Antonio, ¿el futuro de Foro 7 se puede concebir sin que estés tú y esté Rosa? Por supuesto. Aquí todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible. Y el futuro no lo sé. Yo me he acostumbrado a no hacer planes ni incluso a corto plazo. Pues ya somos dos por lo menos. Eso me lo enseñó, no sé si te he contado la anécdota cuando estuvo aquí Ramiro Calle. Ramiro Calle vino al foro a dar su charla sobre yoga, estuvo un par de días en Marbella y me dijo al día siguiente, ¿por qué no vamos a almorzar a un restaurante del Casco Viejo? Digo, vamos. Y lo llevé a casa de Eladio, que es muy amigo mío. Total, íbamos Ramiro, su compañera, mi esposa y yo, los cuatro. Y cuando vino Eladio a tomar las notas, él, haciendo un gesto con las manos, le dijo que quería una gran ensalada o una buena ensalada. Los demás no me acuerdo lo que pedimos, y cuando vino Eladio con la ensalada, aquello daba hasta lástima comerse la ensalada, de lo bien preparada y de lo bien que venía y tal. Total, él empieza a deleitarse con la ensalada y se da cuenta de que yo lo estoy observando. Para y me dice, Hidalgo, cuando como, cuando ando, cuando leo y cuando hago el amor. Ahora es la ensalada. ¿Por qué? Porque esta ensalada es única. Nosotros podemos estar aquí la semana que viene, comiendo de nuevo en casa de Eladio, y yo le pediré otra ensalada, pero esta es irrepetible. Y tengo que centrarme en ella para que me siente bien. Porque si yo me levanto y salgo por la puerta y a Matilde se le cae una maceta y me da, ya no salgo en la foto. Por lo tanto,
Y esto que te estoy diciendo se llama vivir el presente, el ahora. El pasado es pasado, ahora es la ensalada. Y el futuro, lo que te he dicho de Matilde. Pues tengo aquí apuntado dos frases, podemos decir. No sé por cuál decidirme, voy a decir las dos, a ver cuál te gusta más. Venga. Un poco con esto que conectando con lo que decía Antonio. Una canción italiana de Adriano Celentano, que tú recordarás, que decía: "Chi non lavora non fa l'amore". Sí, Quien no trabaja no hace el amor. No hace el amor, sí. Bueno, hay que trabajar, porque lo mismo se puede pasar sin trabajar, pero sin hacer el amor es un poco duro. Bueno, depende El también amor del trabajo que en tenga. amplio sentido de la palabra. Sí, sí. Y después tengo otra, quizás más trascendental, que es el título de un cuadro del pintor barroco español Valdés Leal, que se llama In ictu oculi, que la traducción sería algo así como en un parpadeo de ojos, Ajá. hablando de la fugacidad de la vida y como un instante te cambia absolutamente la existencia, que es un poco lo que tú estabas diciendo, Claro, de vivir el presente. claro. Yo, hombre, por lo menos en mi caso en concreto, posiblemente será por la edad, pero entonces valoras mucho más las cosas. O sea, ya no te llama la atención la mayoría de las cosas porque ya lo has hecho. ¿Para qué voy a ir? Si ya he estado. ¿Para qué? Si ya he ido. Entonces, yo puedo disfrutar a lo mejor con la lectura de un libro a las 2 de la mañana. Me encanta. O, ¿qué te digo yo? O pasear, o irme con mi esposa, que además lo hacemos los martes y los jueves, hacemos tai chi. O sea que son cosas simples. Y luego, bueno, no le voy a decir, pero lo digo, he aprendido a cocinar. No cocino mal, pero hacemos, o sea, hago cocina de la abuela de toda la vida. ¿Pero te lo habías propuesto como reto porque no cocinabas o porque...? Porque estaba harto de comer fuera. Ajá, ha venido... Entonces un día, viendo en el Plus a, ¿cómo se llama que este cocinero? Que tiene un hoyuelo en la barba, no sé qué, Fernández. ¿Ves? Y me quedé mirando, digo, eso que hace ese señor lo hago yo. Y empecé. Bueno, Antonio, no, la especialidad de la casa. ¿Qué plato te aplaude tu mujer cuando lo preparas? Pues cualquiera, porque son todos caseros. También. Hacemos un gazpacho de casero, unas papas quizás, yo qué sé, cosas de estas. Pero vamos, con buena materia prima, que es lo importante. Ya nos hemos pasado 3 minutos de horario. Bueno. Pues no me he dado cuenta. Así que nos vamos a tener que despedir, Antonio. Espero que no tardes otros 13 años para venir conmigo a un programa de televisión. Bueno. Hombre, ya a estas alturas tenemos que administrar el tiempo un poco mejor. Y como Rosa va a venir muy pronto, a este programa tendrás que venir como acompañante. Bueno, vale, muy bien. Perfecto. Felicidades por 22 años de Foro 7 y por la madurez vital. Muy bien, pues también felicidades para ti porque tenemos un buen secretario en el Club Foro 7. Pues, ¿qué vamos a hacer? Paco, ha sido un placer el poder compartir este rato con Antonio Hidalgo porque ya veo que, en fin, que las ocasiones se pintan calvas, así que esto ha sido un privilegio, de verdad. ¿Tú insistes que lo llevarás a las mañanas de la costa? Venga. Tú insistes y verás cómo te lo llevas algún día a las mañanas de la costa. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Naturalmente que a Marta Vallés y a Marta Ortega, que están detrás de las cámaras, muy calladitas, pero yo creo que aprendiendo también las cosas que nos cuentan los invitados que vienen a este programa. Como siempre digo, la voluntad que tenemos es volver la próxima semana. Esperamos cumplirlo.